Hacer un contacto porque vamos a hablar de salud mental un ratito, de la salud mental de los niños, de los infantos y de los juveniles, de los más chicos de la casa, porque también lo están pasando mal a los cabros chicos que les gusta salir, jugar, chutear, que la bicicleta. Y de verdad que este encierro, como a todos, nos tiene bastante complicado. Y para eso vamos a hablar con Valesca Ananías. Ella es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Cómo te va, Valesca? Eduardo Fuentes, Radio Rancagua te saluda. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Hacemos radio. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, pues, oye, Valesca, bueno, hablar de salud mental hoy en día no es algo descabellado ni tirado de las mechas, digamos, porque la salud mental hace harto tiempo que nos viene afectando fuertemente a los chilenos, y sobre todo en esta segunda tuvimos estallido social, que la gente también sufrió algunos trastornos de salud mental. Hoy en día con esta pandemia nos vemos extremadamente expuestos a los problemas de salud mental. Sí, como tú lo dices, Eduardo, la salud mental es un tema que desde hace varios años ha venido sonando fuerte, sobre todo en lo que es adolescencia. Pensando en el área que trabajamos nosotros, ¿no? Infanto Juvenil, ha sido un tema muy importante y que también ha necesitado de mucha contención y mucho apoyo a nivel de políticas públicas, y más ahora en este periodo de confinamiento y de pandemia. Como bien tú lo mencionabas, el año pasado, después del estallido social, ¿no es cierto?, se provoca una crisis importante en donde tuvimos que salir, ¿no es cierto?, con herramientas emocionales y psicológicas para poder explicar, por un lado, lo que estaba pasando, pero también a la misma vez contener la situación emocional. Y hoy día la situación está bastante compleja también, ¿no? Tenemos más de 100 días de confinamiento en nuestro país, los niños no están asistiendo a clase y han tenido que, de alguna manera, flexibilizar y adaptarse a este nuevo escenario que para todos ha sido nuevo, ¿no es cierto? Y algo que no estábamos preparados, ¿verdad? Claro, porque aquí hay dos bloques etarios, rango etario bien marcados, que son los niños que tienen un comportamiento en términos de que les gusta jugar, que salir al patio, los que no tienen patio les gusta salir a jugar a la calle, a chutear con los amigos un rato, que la bicicleta, y que hoy día están confinados. Y el otro tiene que ver con el un poquitito más grande, por eso te voy a pedir a analizar los dos de manera bien puntual, que tiene que ver con este adolescente medio díscolo ese, medio rebelde, que hoy en día también por otro lado se encierra en la pieza y trata de vivir su mundo aparte, pero que también tiene asociado temas de salud mental. Exacto, cuando los niños son más pequeños hablamos de primera infancia o infancia, ¿ya? Que es la edad hasta que empiezan los niños con la preadolescencia. Vamos a poner una edad general, 10 años, ¿vale? ¿Ya? Los niños pequeños hasta los 10 años manifiestan muchas veces las emociones, ¿no es cierto?, o los sentimientos a nivel conductual. Por lo tanto, un niño que presenta alguna alteración o que presenta miedo o que está estresado o ansiedad, por ejemplo, va a manifestar esa emoción a través de una conducta. Y esa conducta para nosotros los adultos, en este caso los padres, la familia, es algo mucho más perceptible y mucho más evidenciable. Como por ejemplo, la pataleta, por ejemplo, el enojo, la frustración, el que a lo mejor de repente se pasen de la cama de ellos a los papás, o que empiecen a hacerse pipí, por ejemplo, en las noches, ¿verdad? O que empiecen a ser un poquito más contestatarios. Eso nosotros como adultos lo podemos evidenciar y para nosotros es más perceptible y por lo tanto, Eduardo, podemos remediar y contener y hacer acciones que nos permitan ayudar a nuestros niños. Sin embargo, de los 10 años en adelante comienza la etapa preadolescente, en donde empieza un cambio importante a nivel personal, ¿no es cierto?, en términos psicológicos de los niños. Y ahí es complejo también, sobre todo en este periodo, porque como tú bien decías, se quieren como aislar del mundo. ¿Y cómo lo hacen, Eduardo? A través de la tecnología. Sí, claro. ¿Cierto? A través de las pantallas, a través de las redes sociales, y muchas veces a los adultos y a nosotros nos cuesta más entrar en ese mundo. Entonces ahí hay que tener un cuidado único, porque la manifestación de la conducta no siempre va a ser igual que el niño de 5 o 6 años. Va a ser un adolescente mucho más retraído, con mayor dificultad para poder expresar las emociones, con mayor dificultad para contar lo que le está pasando. Entonces ahí la acción del adulto tiene que ser mucho más propositiva y mucho más intencionada. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar a este adolescente, porque el adolescente por sí solo le va a costar mucho más volver a nosotros. No sé si me explico. Sí, porque viven con los fonos en la oreja, viven con el teléfono en la mano,
efectivamente, o sea, los cabros a esa edad como que vienen otra, entonces como que cuesta decirle, oye, comparte con la familia un rato, siéntate un rato acá, o almuerza tranquilo y sácate los fonos de la oreja, digamos, porque pasa eso. Exacto. Y la construcción de la realidad que ese adolescente está armando, ¿no es cierto?, puede ser muy distinta de la realidad que nosotros como adultos queremos transmitirle. Porque en el fondo los pensamientos de un adolescente, tú sabes que el adolescente en general se valida con otro par, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cuando sus pares hacen ciertas acciones o dicen algo, o tienen ciertos comentarios, que para ellos esos pares son referentes, empiezan a adoptar la misma postura. Entonces, esto del confinamiento, de estar todo el día en el dormitorio, con las redes sociales, con los audífonos, es súper delicado, Eduardo, porque nosotros no vamos a alcanzar a saber muy bien las conversaciones, los temas de interés que están compartiendo con sus pares, y eso a nivel de salud mental es relevante y preocupante. No es para alarmar, pero sí hay que estar muy atento y hay que manejar los niveles de comunicación adecuados con los padres, con sus hijos. Y ahí el llamado es a los padres. ¿Sí? Sí, ¿cómo hay que atacar a estos adolescentes? ¿De qué manera, Valesca? Mira, la verdad es que la etapa de la adolescencia, como te decía, es compleja porque se genera como una crisis, ¿no es cierto? Y ellos como que te colocan una barrera, te colocan como una barrera de entrada, ¿o no? Exacto, porque en el fondo están experimentando un montón de cambios hormonales, físicos, emocionales, psicológicos, y de alguna manera te dejan afuera, al adulto lo dejan afuera de este entorno y de este mundo propio. Por lo tanto, el llamado acá a los padres y la sugerencia que siempre les hacemos nosotros a la familia es no perder de vista que la emoción es algo que te permite entrar o salir de una relación. Si nosotros establecemos una relación coercitiva, una relación jerárquica, una relación autoritaria con los adolescentes, la verdad es que el panorama se pone mucho más complejo, ¿verdad? Así es. Es muy complejo, uno tiene que ser un poco más sutil, dar espacios de conversación, buscar las instancias de conversación, pero ojo, no es porque el papá sea papá o porque el papá es más grande, es que el niño tiene que ir a buscar el espacio de conversación, es al revés, Eduardo. Pero ahora, nosotros los que tenemos que generar ese espacio. Sí, pero a mí me hace mucho sentido lo que tú decís, pero sutil hasta dónde. ¿Cuál es el límite de la sutileza cuando tú de repente veís esa rebeldía? Incluso llegan a haber momentos hasta de mala educación de parte de los cabros, porque esa es la realidad. Claro, lo que pasa es que una cosa es la mala educación, una cosa es la falta de respeto, una cosa es el comportamiento no adecuado, y otra cosa distinta es ser sutil en términos o respetuoso o validar la emoción del adolescente. Porque yo en el fondo puedo entrar a la habitación y puedo decir, por ejemplo, lo que siempre pasa, que los niños o los adolescentes tienen la escoba en su dormitorio, ¿cierto? Sí, claro, todo desordenado. Que no se baña, que tienen todo desordenado. Bueno, hay que establecer ciertas normas que en el fondo son normas para la casa y esas normas se cumplen. Ahora, yo como mamá, como papá, tengo que velar porque eso se cumpla. Ahora, muy distinto es que yo obligue a este adolescente a que me cuente todo lo que le está pasando. Hacemos radio. ¿Se entiende la diferencia? Hay ciertas normas y ciertas estructuras de casa que todos tenemos que cumplir y ahí papá tiene que hacerlo como en el fondo las reglas son las reglas, ¿sí? Y les gusta o no les gusta hay que cumplirlas, pero también tiene que ser de una manera no positiva, es decir, no imponiendo de una forma tan agresiva, porque a veces, Eduardo, lo que sucede es que el lenguaje verbal o a veces el lenguaje corporal tendemos a ser súper autoritarios con los adolescentes. Y el adolescente de por sí lo que va a generar en él, esa conducta nuestra, va a ser un rechazo y un posicionamiento frente a lo que le estamos pidiendo. Entonces, no se trata de ir con cuidado, simplemente como, ay, pobrecito, no, pero también se trata de ser respetuoso también con la emoción del otro, porque ellos también están viviendo una crisis bastante compleja que tampoco alcanzan a darse cuenta, ¿sí? Pero lo que no queremos es que finalmente se alejen más de nosotros. Oye, y en el tema de los niños, los adolescentes tienen esa capacidad de que la mayoría pueden dormir tranquilo, pueden dormir hasta las 12, 1, 2 de la tarde a veces, y tienen esa facilidad que de repente no tienen los adultos mayores o los adultos en sí, y tampoco los niños. Los niños también lo están pasando mal y tienen los más chiquititos, y tienen problemas para conciliar el sueño, tienen pesadillas, sufren angustia, se sienten ahogados en los espacios reducidos. ¿Cómo abordamos a los más chicos de la casa también? Lo primero que hay que considerar, Eduardo, es que el adulto significativo, el papá o la mamá, en este caso los abuelos con quien nos toque vivir, tiene que mantener un control de su propia conducta.
¿sí? Hoy día los papás están trabajando desde casa, Eduardo, están con un nivel de estrés importante, están cansados, Sí, pues. están teniendo que sostener las labores de casa, ayudar a su hijo en el colegio, por otro lado el trabajo de ellos mismos y mantener las relaciones personales dentro de un entorno 24/7, y eso es muy agotador y es muy desgastante ya para el adulto. Por lo tanto, la primera recomendación es que el adulto debe mantener este control para que el niño logre sentir que hay un ambiente relativamente organizado y controlado y tranquilo, ¿ya? Ahora, hay hartas cosas que se pueden hacer, Eduardo. Podemos trabajar primero día a día, es decir, esto de hacer todos los días tarea, esto de todos los días estar con una carga de estrés importante, no favorece el desarrollo emocional ni la relación interpersonal del día a día. Entonces la idea es como proponernos metas día a día. Vamos a trabajar hoy día y mañana vamos a ver lo que pasa, ¿se entiende? Sí, claro. Mantener una organización de la rutina es súper importante y fundamental. No podemos estar, lo acabo de hablar en la mañana con una familia, que por favor, yo le decía, por favor sigan las mismas rutinas, la misma hora de levantarse, que se duche, que se vista, que tome desayuno, ¿sí? Que almuercen a la misma hora, o sea, mantener la rutina de la manera más organizada posible para tratar de alterar, ¿no es cierto?, o minimizar este nivel de alteración dentro del día a día. Lo otro que es muy importante también, Eduardo, es mantener los espacios de juego. ¿Ya? Yo sé que es súper complejo poder jugar todo el día o poder jugar dentro de un espacio reducido, pero tenemos que buscar instancias de juego, de juego, pero no siempre tecnológico. Hay juegos de mesa, hay juegos que tienen que ver con hacer mímicas, hay juegos que tienen que ver con facilitar la creatividad, por ejemplo. Y ahí es donde nosotros como adultos tenemos que intervenir en esos espacios, porque no puede ser todo el día o todo el fin de semana estudiar, porque hoy día no es lo más importante, Eduardo. Sí, Tú me preguntas a mí como especialista, sí. Creo que hoy día lo más importante es mantener la salud mental de todos nuestros niños y de nuestra familia. Claro, porque la salud mental individual va generando también estos conflictos colectivos familiares. Porque claro, porque el que tenga uno empiezan los roces, empieza la mala onda, empiezan las discusiones y se genera de verdad que un conflicto colectivo familiar, digamos. Sí, y eso puede desencadenar en problemas mayores que a lo mejor hoy día los vamos a tener contenidos. Y empiezan los problemas entre los papás, que tú lo autorizaste, Exacto. que lo desautorizaste, qué pasó con esto. Mira, nosotros hicimos un ejercicio en Psicoeduca con una familia y me pareció maravilloso. Te lo voy a comentar brevemente. Uh-huh. Todos los días en la tarde-noche, ¿no es cierto?, los papás se sientan, después de que están todos durmiendo, qué sé yo, 9, 10 de la noche, los papás se sientan a conversar los dos solitos, porque viven con más personas, y empiezan en el fondo, a compartir las experiencias positivas y negativas de cada uno de ellos durante el día. Es decir, ¿qué hice yo hoy día que estuvo bueno? Y lo nombra. ¿Qué hiciste tú? Dame tu opinión. ¿En qué crees tú que yo me equivoqué? ¿Qué podría mejorar para mañana? Ese ejercicio lo empezamos a hacer diariamente. Pero con altura de mira y no con mala onda, digamos, no tratando de claro, enrostrarle al resto, una mirada digamos. propositiva, una mirada constructiva, una mirada, ¿no es cierto?, a entender que estamos en un contexto absolutamente diferente, radicalmente distinto a lo que teníamos antes. Por lo tanto, eso obliga, Eduardo, al adulto a generar nuevos procesos de adaptación a este nuevo escenario, ¿no es cierto? Porque hay una incertidumbre, no sabemos cuándo volvemos a trabajar, físicamente, presencialmente, los niños no sabemos cuándo vuelven a clase, hay una situación país hoy día distinta, hay una tensión permanente, no solo por el tema COVID, hay un tema social también que está presente, por lo tanto hay muchos elementos del entorno que hacen que las personas también tengan cierto nivel de estrés por factores externos. Entonces, si tú todo eso tú lo introduces dentro del hogar, evidentemente que tu conducta puede verse alterada. Entonces la invitación es a poder revisar de una manera propositiva, calmada, ¿no es cierto?, con una mirada constructiva, qué es lo que estoy haciendo bien, ¿sí? ¿Qué es lo que tú crees que yo estoy haciendo bien? Y qué también debería mejorar. Porque no hay recetas para esto hoy día, Eduardo. No hay manuales que digan, mire, usted tiene que enfrentarse a situaciones de estrés como lo que estamos viviendo hoy día, de esta forma. Sí, son Entonces, todas las situaciones distintas, son todas las realidades distintas. Equipo, exacto. Entonces es importante como armar equipos, armar redes familiares. La familia es muy importante. Entonces también a veces pedir ayuda es fundamental.
¿no es cierto? Sí, yo creo que hoy día la familia está pasando por una etapa crítica, producto de que es una consecuencia importante de esta pandemia, de esta crisis social y económica que también se está generando producto del COVID-19. Entonces yo creo que Exacto. el tema de salud mental hoy día es fundamental, es extremadamente importante y un tema sensible, que por otro lado, Valesca, tiene la barrera de entrada en muchos casos del tema de los recursos económicos, Exacto. porque hoy día necesitáis tratarte y la salud mental en Chile lamentablemente en muchos casos es inalcanzable por una brecha económica, por una brecha social. Hacemos radio. Exacto. Lo que pasa es que la salud mental yo siento que es un tema que venía hace muchos años dando, como que en el fondo lo sabíamos, pero nadie se hacía cargo, ¿no es cierto? Hace 2 años atrás, recuerdo perfectamente, cuando hablábamos de esto de salud mental, de los adolescentes, de las tasas de suicidio en adolescentes, que es un tema no menor, importantísimo de abordar. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas finalmente con respecto a este tema? Entiendo que hoy día hay más acciones, entiendo que hoy día a niveles comunales se están generando propuestas de trabajo para poder abordar el tema de salud mental, pero no post pandemia, ojo, sino ahora. ¿Al Nosotros, debe como Estado de Chile? ¿Al debe? ¿cómo? ¿Al debe como Estado de Chile? O sea, estamos al debe. Sí, Antes de todo absolutamente. esto estábamos al debe. O sea, vamos a mirar incluso los niveles estresores de los padres de familia. Sí, claro. Cuando nosotros damos charlas, por ejemplo, para el tema de crianzas límite o de pataletas de los niños, lo primero que partimos hablando y mostramos la realidad actual, y esto te estoy hablando antes de la pandemia, Ujú. mostrábamos la realidad actual y decíamos, bueno, los papás en el fondo hoy día están absolutamente agobiados. Papás que llegan a las 8 de la tarde, que no alcanzan a estar con sus hijos, niños que están cuidados por asesoras del hogar o por la abuelita o por alguna tía. Entonces, hay una realidad compleja a nivel de salud mental como país, ¿no? Sí. Entonces, claro, con esta situación hoy día la situación se pone un poco más delicada y yo siento que a nivel de políticas públicas esto es un tema que se está viendo, se está tratando. Lo que te quería comentar, que a nivel de las municipalidades, lo que entiendo en diferentes comunas que las que yo conozco, se están abordando y se están ampliando los planes de protección y los planes preventivos respecto de salud mental, pero no post pandemia, lo que te quería comentar, sino que ahora ya. Sí. De hecho, nosotros en Psicoeduca tenemos un espacio que se llama Atención SOS, ¿vale? ¿Ya? En el caso de que alguna persona necesite, por ejemplo, alguna contención o alguna sesión psicológica, puede llamar y puede pedir esa sesión SOS, porque no necesariamente tener la contención, Eduardo, implica tener un diagnóstico psicológico. Sí, por No sé si supuesto. me explico. Necesita No es que porque seas depresiva necesitáis que te vas a ir al escuchen, psicólogo. digamos. Necesitáis que te Nada escuchen un más. rato, claro. Exacto, necesitas compartir lo que te está pasando, poder escuchar también la mirada, o Bajar que los otra niveles de persona te angustia, dé. bajar los niveles de ¿Cómo? angustia, bajar los niveles de angustia y ansiedad. Absolutamente, pero cuando otra persona te puede escuchar y te puede dar más herramientas que a lo mejor tú sí tienes, Ujú. pero no te alcanzas a dar cuenta, eso es muy valioso. Entonces, estas instancias como de SOS son súper positivas, son súper buenas porque de alguna manera te permiten como ir, buscar esta ayuda rápida, ¿no es cierto? Sí, Y claro. poder seguir adelante. Oye, ¿y cómo Pero la gente básicamente es contención. y la gente cómo se comunica con ese SOS de Psicoeduca? Tiene que llamar por teléfono a los números de WhatsApp o a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Tanto Instagram como fanpage y qué sé yo, las redes que están ahí, ¿Ya? los celulares, y pedir una atención SOS, así tal cual psicológica, que básicamente lo que busca es como decir, ya, centrémonos en el problema que está pasando, cómo te puedo ayudar en este minuto y avancemos. No necesariamente es tomar un proceso terapéutico a largo plazo, no. Es como de alguna manera a nivel profesional te podemos contener, te podemos orientar y te podemos dar herramientas concretas para que tú puedas seguir avanzando dentro de este contexto en el que hoy día estamos todos involucrados. ¿Eso a través de la web psicoeduca.cl, algo así, o no? También, exacto, a través de la www.psicoeduca.cl. Hay que mencionar que Psicoeduca con K, ¿ya? Psicoeduca con K. Claro, ¿sí? es un punto importante, si no, no van a llegar nunca. Psicoeduca.cl, pero con K. Yo siempre prefiero Sí. decirlo ahí para que la gente no se complique. Sí, porque si no lo escriben de otra forma y no llegan. Sí, claro. Eduardo, solamente la invitación es a decir, necesito una atención SOS de psicología ¿Ya? y el equipo va a estar dispuesto a poder ayudar. Lo estamos haciendo
lo hemos hecho y la verdad es que han sido súper satisfactorios para nosotros porque podemos dar un empujoncito y podemos ayudar un poquito a la familia chilena. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, gracias por el contacto con Hacemos Radio, con Radio Rancagua. Gracias, Eduardo, un abrazo. Que tenga buen día, gracias. Ahí está Valesca Ananías conversando con las 99.5, corte y volvemos acá en la más antigua de Chile.